Bienvenidos una semana más a Tras las huellas del tiempo. Esta semana visitaremos lo que han sido las segundas jornadas de recreación histórica subo-visigodas en Zamora y agradecer mucho a las personas que nos acompañan hoy, en este caso, para conocer un poquito lo que han sido estas jornadas. Nos acompaña Manuel Rodríguez García, de Brunells Jumentis, Patricia Mogaburo de Ayala, de Gens Baética, Luis Ignacio Arenal, de Cors Prima Celtiberarum, José Javier Berjano Rosa, de Divulgación Tanit, y Álvaro Hernández Rojas, de Urbe Cóndita. Muchas gracias por estar. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Nos acompañáis en este caso. Cos Prima estáis desde Cantabria, Gens Baética desde Málaga, Brunells Jumentis desde Barcelona, Urbe Cóndita desde Madrid y Divulgación Tanit desde Extremadura. Sí, desde Mérida, concretamente. Muchas gracias. Yo te voy a hacer un pequeño matiz Sí. para que luego no me riñan los compañeros. Los compañeros. Yo estoy en Cantabria, pero la asociación es Cantabro-Vasca. Entonces, yo estoy en Cantabria y tengo dos compañeros en el País Vasco. Quería preguntaros un poquito, a lo mejor si nos podéis contar un poco de cada una de vuestras asociaciones para una pequeña presentación y luego vemos un poco en común así lo que fueron estas jornadas. Bueno, yo soy Patricia Mogaburo Ayala, presidenta de Gens Baética. Nosotros somos una asociación de recreación histórica tardorromana y nos hemos, digamos, especializado en el ámbito civil, tanto en el mundo religioso, pagano y paleocristiano. Luego también tenemos una sección militar y también tratamos gastronomía romana, remedios naturales y, bueno, ahora en el último ámbito de estudio que estamos trabajando es la brujería. Y bueno, nosotros vemos de otra asociación en la que hemos estado la mayor parte de nuestra experiencia en el mundo de la recreación, que era Traditio Malacitana, pero se disolvió y hemos formado Gens Baética, que era el apartado civil, desde 2023. Mi nombre es José, soy presidente actual de Divulgación Tanit y nuestro grupo realmente empezó en el 2018 aproximadamente, enfocado más bien al mundo púnico, al mundo cartaginés. Pero bueno, empezamos a abrir un poquito más el campo y demás y aparte de lo que es el mundo fenicio-púnico, sobre todo enfocado al suroeste peninsular, empezamos a tocar un poquito el mundo romano, ¿vale? Siempre enfocado por decirlo así, a las clases bajas, lo que es el mundo más, pues eso, básico, sin tanta élite, es lo que intentamos, pues eso, mostrar un poco, ¿no? Más bien enfocado a actividades concretas, pero sí, ahora estamos ampliando un poquito ese campo porque, bueno, al final aquí en Extremadura tenemos quizás más opciones para poder recrear, para poder divulgar y nada, aquí seguimos. Hola, buenas tardes. Soy Manuel y soy miembro de Brunells Jumentis, una asociación histórica afincada sobre todo en Cataluña, porque estamos repartidos por toda la comunidad. Entonces, nuestra asociación es multiépoca y en mi caso soy el responsable de la sección tardorromana. Y nosotros tenemos sobre todo recreación civil y militar, aunque últimamente nos decantamos más por la civil porque es un abanico mucho más amplio que la militar. Y, por ejemplo, las últimas actividades que hemos hecho ha sido el tema de los juegos romanos, juegos de mesa, juegos con nueces, tanto adultos como para niños. Y bueno, y luego tenemos una sección también con cosmética y otras cosas, una sección militar por más o menos las diferentes épocas que recreamos, porque también tenemos un grupo alto, bueno, tenemos una sección alto imperial y luego otra vikinga, pero bueno, ahora mismo la tardorromana es la más fuerte, porque es la que llevamos a casi todos los eventos. Y grosso modo estos somos nosotros. Buenas tardes, yo soy Luis, como decíamos antes, de la Cors Prima Celtiberarum. Somos una asociación centrada en la tardoantigüedad. Recreamos la Cors Prima, que fue una corte que se asentó precisamente en Cantabria en el siglo IV-V, con una historia increíble detrás suya.
y nos centramos principalmente, debido a que mi compañero, como decía antes, fundador de la asociación junto conmigo, Óscar Escribano, es arquero, igual que yo. Nos centramos en lo que es el tema de la artillería, arquería, y básicamente todo, como decimos siempre, explicar todo aquello que puede ser lanzable, bien o mal, más veces mal que bien, pero al menos todo lo que sea lanzable. Yo soy Álvaro Hernández, soy presidente de la Asociación Aburbe Cóndita y bueno, somos una asociación cultural que nació en el 2016 en Alcalá de Henares, Madrid, con el afán de divulgar desde, digamos, la universidad, pues esta Complutum antigua y centrar una recreación sobre todo desde el siglo I al siglo V, centrado en los bajos fondos, en las clases más humildes y sobre todo centrado y enmarcado en la historia hispano-romana. El afán era sobre todo una divulgación más cercana a la gente, que pudieran identificarse con figuras, digamos, del territorio, más allá de un romano prototípico, y centrándonos sobre todo en estas figuras más humildes olvidadas por la historiografía común, para ver todas esas similitudes con estos romanos y romanas y no tanto con la distancia que tienen hoy en día debido a los siglos que ha llevado, ¿no? Que vean todo lo que aún mantenemos y no lo que ya no tenemos. Muchas gracias. Os reunisteis todos, en este caso, este segundo año, estuvisteis en Zamora. ¿Qué importancia veis en estas actividades? ¿Cómo se consigue transmitir a la gente pues el proteger el patrimonio, conocerlo, investigarlo? ¿Qué receptividad veis en la gente a la hora de estas jornadas? La verdad que yo en Zamora es de los lugares que mayor receptividad he podido encontrar. Hay una buena acogida desde el primer año. Es un sitio espectacular, pero además los dos lugares donde se ha recreado, tanto el primer año como este, eran lugares magníficos para recreación, en las que apenas se veía algo que estuviera fuera de contexto en el entorno. Y la verdad que nos sorprendió, al menos en mi grupo, gratamente, la reactividad para ser el año pasado el primero, y este año sabíamos que no nos iba a defraudar, viendo lo que vimos el año anterior, la recepción que tuvo la gente en cuanto a las explicaciones, la divulgación y toda la charla que dábamos allí. Yo nuestro primer año fue este, y lo que más nos gustó fue todo lo cerradito, ¿no? Ese afán de quedarlo todo muy centrado en un sitio y el enfoque, por nuestro punto de vista, muy de corte académico. O sea, al final son explicaciones muy concretas, nada de fiesta, todo muy centrado en lo que es una divulgación de calidad, ¿no? Que eso también muchas veces te permite esa libertad de poder explicar pues cosas no tan genéricas, e irte muchas veces a eso, a desmitificar pues tópicos, ver unos roles que normalmente no se suelen ver, y creo que para el público eso es maravilloso. Pero el sitio donde estaba enfocado el evento, la actividad, a mí me encantó, la verdad. Aparte de inmersivo, te permite eso, que lo tengas todo concentradito y que se separa de algo más del siglo XXI. La verdad que nos encantó. El lugar ya el año pasado, como lo hicieron en Valorio, también era un lugar así genial, y las aceñas, lo que decís, que como que el entorno ayuda a meterse un poco en situación, ¿no? Sí, bueno, nosotros estuvimos en la primera jornada junto a la asociación, y claro, una vez que estamos allí y claro, vemos el bosque tan grande y dijimos, uy, veremos a ver el público que vamos a tener, pues no paramos en todo el día. Tuvimos gente desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche, seguidos. Y evidentemente para la hora de comer no hubo apenas público, pero estuvimos todo el día tanto con espectadores en las actividades, gente preguntando los stands, y una recepción del público impresionante, de gente que venía allí expresamente a vernos o que se pararon a ver qué estábamos haciendo. Y la verdad es que acabamos súper contentos el primer año, y en el cambio de sitio, la verdad es que
en la Ceña Cabañales, ¿no? Sí. Y en cuanto a un entorno, nos ha gustado muchísimo más, porque como ha comentado Javier, es mucho más pequeñito, es mucho más fácil acceder. Y luego que con el río Duero justo al lado, los patitos que hacen una cosa y luego el césped, hemos tenido este año una foto espectacular. Y luego que es mucho más fresco. Hemos estado muy cómodos, la verdad. Álvaro, Manuel, ¿cómo lo visteis? Yo personalmente, bueno, es la primera vez que venimos a este evento, concretamente este año, y creo que, bueno, aparte de lo que han dicho ya mis compañeros y compañera, la verdad es que una de las cosas que más nos gustó fue, digamos, la amplitud de la divulgación, en el sentido de que vino un gran sector de la población, sobre todo mayores de 65 años, que normalmente no solemos tener en estas actividades, deseosos de conocer más sobre la historia del territorio y concretamente en este caso, pues de la historia de estos romanos tardíos y visigodos, ¿no? Creemos que llegar a estas personas es fundamental porque al final son también eternos olvidados de la divulgación histórica y ha sido genial el poder participar en un evento donde no solo han formado parte, sino que tenían ese interés, que a veces rayando lo pasional, ¿no? Por conocer todo eso, pues, con todo ese nivel de preguntas, yendo de una actividad a otra. La verdad es que como recreador, pues a uno le llama muchísimo ese tipo de situaciones y hacen que merezca la pena por completo el asistir a eventos así. Manuel. Sí, estoy de acuerdo con lo que habéis dicho. Lo que me gusta de Zamora, de hecho, he participado 2 años. El primero porque Games me invitó, que salgo por ahí en las fotos, y luego el segundo ya con René Juventus, mi grupo. Lo que me gusta de Zamora, primero que es la recepción, o sea, el interés que hay en el público, que hay gente que va expresamente, no es que pasen por ahí, sino que vienen a vernos y el interés que muestran en las actividades, escuchan, participan y que es una recreación bastante transversal en el tema de edades, que venía gente, o sea, padres con hijos, gente muy joven, gente mayor. O sea, eso me gustó. Que en otros eventos vemos que están más focalizados a un público concreto, sobre todo edad o un público más familiar, pero en este caso no, es una recreación para un público muy general, que está muy bien y además que muestra de interés y eso pues también te alienta a continuar, a explicar las cosas con más profundidad porque preguntan y se interesan más, entonces es como te retroalimentas y bueno, pues me gusta mucho este evento. Viajáis por muchas ciudades para hacer jornadas. ¿Cómo veis el apoyo de la administración o de instituciones? ¿Qué creéis que pueden mejorar? ¿O veis que la coordinación también entre pues, administraciones puede funcionar? ¿O a lo mejor los grupos también vosotros cuando os planteáis o os plantean alguna jornada en la que vais bastantes, podéis organizarlo de alguna manera que pueda llegar a más gente? Bueno, este año yo estoy como la encargada de coordinar un poco los grupos junto con José. Entonces, bueno, desde el punto de vista de organización, vamos, yo me he sentido muy arropada, tanto desde el ayuntamiento como por la asociación de José, la Real Ecológica e Ibérica, y la verdad es que lo organizan con muchísimo tiempo de antelación y nos da muchísima libertad a los grupos de hacer lo que nosotros estimemos. No nos exigen, digamos, un tema en concreto, podemos proponer nosotros la actividad, el horario, todo. Y bueno, en cuanto al tema de presupuesto totalmente, hemos ampliado del año pasado, de la primera jornada que fuimos 2 grupos, a este que hemos ido 5. Entonces, hemos tenido muchísimo apoyo también desde el ayuntamiento. Y bueno, viendo que estuvieron allí este año, ellos igualmente creo que están bastante contentos con el resultado de las jornadas. En relación a lo que ha comentado Patricia, creo que el evento de Zamora es un evento en el que queda demostrado que el apoyo por parte del ayuntamiento es fundamental, sobre todo para articular
eventos de divulgación pues con esta importancia y con una amplitud que abarque a toda la sociedad de esta manera, ¿no? Nosotros, desde nuestra modesta opinión, hemos trabajado con bastantes ayuntamientos y hemos podido ver un poco distintas formas de trabajar. Y al final, si desde un ayuntamiento o desde una organización pues no hay un compromiso fiel y firme de desarrollar este tipo de proyectos, por mucha emoción que se le ponga, ganas y todo lo necesario desde los grupos, no suele llegar a nada. Más que nada porque el ayuntamiento es, digamos, el último paso para trasladarlo a la ciudadanía, no solo a nivel de publicidad, sino a nivel de importancia y de proyecto cultural. Entonces, lejos de tener más o menos presupuesto, de estar más o menos grupos, es fundamental que el ayuntamiento esté no como un organizador ajeno al evento, sino como un protagonista más, haciéndose partícipe de todo el desarrollo y comprometiéndose con él, como hemos visto sobre todo en este evento. En otros no se ha visto y no llega ni cala tanto como nos gustaría, y eso muchas veces es bastante frustrante, ¿no? Desde los grupos. Totalmente estoy con Álvaro, porque que un ayuntamiento pueda recoger el enfoque que quiere darle el organizador, o sea, si un organizador pues es un recreador comprometido, en este caso, una empresa que se dedica al patrimonio, a la difusión y quiere ver algo de calidad, pues que ese ayuntamiento te lo coja y te diga, pues venga, vale, preferimos esto a el llenazo, el puesto de los kebab y tal, sino que quiero hacer algo en condiciones, quiero hacer algo de calidad, es primordial. Yo, bueno, en la experiencia que tengo, que conozco a Álvaro, sé que ellos tienen que machacar mucho donde ellos en Alcalá, y es muy difícil, lo puedes decir. Y son recreadores al final los que están luchando porque se haga algo de calidad, ¿no? Que se separen espacios, que se separe la fiesta del evento de recreación como tal. Entonces, tener lo que tienen en Zamora es un lujo. O sea, que un grupo de personas pueda decir al ayuntamiento, oye, mira, queremos hacerle esto de esta manera, y el ayuntamiento responda, es fabuloso. Vamos, ya os digo que no tengo la experiencia mejor que pueden tener otros, pero sí veo que hay una diferencia abismal en otros muchos eventos que a lo mejor tienen mucho nombre o que tienen otro tipo de enfoque que parece mucho más multitudinario, pero realmente la calidad siempre se sirve, por decir así, en botes pequeñitos, concentrados y muy bien elegidos. Y yo creo que Zamora tiene ese enfoque y para mí, chapó en ese sentido. Siguiendo un poquito la estela que está marcando Álvaro y la línea de la pregunta que hacías, mis compañeros aquí presentes ya saben que yo soy un poquito más crítico con ciertas cosas. Sí que es cierto que el apoyo que se ve en Zamora a nivel no solo de la gente, sino también institucional, no se ve en muchos lugares. Es muy difícil verlo en muchos lugares. Yo siempre he planteado que esto, aparte de la falta de concienciación que hay en este país ya desde nivel de educación primaria, con el tema de la historia, que se ha considerado siempre como una asignatura, estaba ahí. No es matemáticas, no es lenguaje, no es una asignatura que se haya considerado tradicionalmente como importante, o al menos no todo lo importante que debería ser. Se ha explicado mal y muy sesgado, con faltas de conocimiento y más memorística que crítica. Unido a eso, tenemos un problema desde hace años porque podemos echar balones fuera, como siempre, y por supuesto que el apoyo institucional y del público es importantísimo, y la educación del público en cuanto a lo que estamos haciendo tiene que ser primordial. O sea, partiendo de la base de que nosotros también estamos para ello. O sea, somos recreadores, tenemos que divulgar y vamos a divulgar un conocimiento. Divulgar en un campo, divulgar donde hay catedráticos, hay doctores, pues es como ir a sembrar en un huerto en el que ya está todo plantado y crecido. No tiene sentido. Entonces, lo interesante es siempre ir, a mí siempre me ha parecido interesante ir a divulgar allí donde, por decirlo de alguna forma, entre comillas, es necesario o hace más falta.
entre comillas. Pero sí que es cierto que también tenemos que mirarnos un poquito al ombligo. Y no... En este país ha crecido la recreación en un periodo de años determinado y nos hemos encontrado con que el concepto de divulgador o recreador que ha venido desde Europa ha sido muy mal entendido, muy mal comprendido, muy mal entendido, y hemos convertido un concepto o una herramienta que podía ser muy interesante a nivel académica en un chiste, básicamente. Entonces, ahora mismo estamos teniendo, desde mi punto de vista, por lo que he podido ver en otros eventos con otras asociaciones de creadores, que además son precisamente los que dinamitaron esto y los que rompieron este sistema que teníamos de los grupos que aquí estamos presentes, por ejemplo, que llevamos a cabo cada vez que vamos a un evento, todo lo que llevamos, todo lo que explicamos, tiene un estudio detrás, unas pruebas, una base científica y sólida. Esos grupos que son los que entraron y dinamitaron un poquito esto con, bueno, pues yo voy un poquito más libre, por decirlo de alguna forma, son los que ahora se quejan de que la recreación no funciona muchas veces, cuando el problema ha venido de él. Lo hemos creado en ese mundo aceptando como recreadores, o se ha aceptado como recreadores a gente que no lo era. Y nos hemos encontrado con que, como no hemos sabido transmitir bien el término recreación histórica o divulgador histórico, a la hora de hacer un evento de recreación histórica, pues al ayuntamiento no le prima o no pondera por encima de todo la asociación, pues como Jens Bética, que lleva una carga de estudio detrás inmensa, que, o sea, me refiero a Jens Bética porque en este caso Patricia sabe que de primera mano conozco todos los estudios que llevan, todo lo que llevan a cabo para realizar una actividad. Podría decir lo mismo de cualquiera de las que están aquí presentes. Tienen temas interesantísimos que no se trabajan a nivel nacional por nadie más, pero en lugar de ponderar eso por encima de cualquier otra cosa, se valora más me vienen X número de personas a un precio más barato. Entonces, bueno, pues el problema es institucional, el problema es educativo y el problema tiene un montón de patas que atacar que lamentablemente muchas de ellas no podemos atacar. Ojalá solamente fuese institucional y sirviese con que Zamora fuese la punta de lanza y el ejemplo de una buena gestión institucional y un buen trabajo por parte de la administración para apoyar y llevar a cabo una buena jornada de recreación. Ojalá fuese lo necesario, pero lamentablemente son muchas patas las que hay que atacar y bueno, pues muchos de los que estamos aquí, yo por ejemplo llevo 20 años y ya en mis 20 años haciendo esto y he visto el movimiento de todos estos grupos, de todas estas cosas y no veo un cambio más allá que el hecho. Sí veo importante que surjan eventos como el de Zamora, pequeñitos, con poca gente, con la gente adecuada y con implicación por parte del ayuntamiento. El resto, bueno, pues es al final eventos que hay que hacer y que están aquí y que, bueno, pues siempre es importante ir a marcar un punto de diferencia, pero sabiendo que vamos siendo diferentes al resto, aunque se nos metan en el saco. Sí, que muchas veces la gente a lo mejor tiene todos los eventos dentro del mismo saco, pero hay algunos en los que puedes disfrutar de una manera diferente, tiene una base y la gente puede aprender de otra manera, ¿no? No es como algo tan del mismo estilo que la mayoría de los eventos. Manuel, creo que Pues falta. Sí. Nuestra experiencia, por ejemplo, en Cataluña, es que, de hecho, la mayoría de eventos en los que participamos son fuera de Cataluña. Y, por ejemplo, nosotros cuando contactamos con muchos ayuntamientos, nos piden primero que les interesa más la cantidad que la calidad y seguro, y si puede ser el presupuesto lo más rebajado posible o directamente gratis. Entonces tenemos muchas veces ese problema porque podríamos asistir a muchos eventos medievales, pero
no pagan y, claro, buscan algo quizá fuera de lo común, que para eso, claro, si comparas a un tragaspadas con un recreador, pues prefieren pues, al tío que o esgrima con lanzas en llamas, prefieren eso que no recreación a nosotros. Y el problema que tenemos es ese, que también somos un grupo pequeño comparado con otros, entonces, claro, podemos ofrecer unas actividades limitadas y quizá menos espectaculares, porque un juego de tablero, por muy documentado que esté, no puede ganar a unos tíos dándose de hostias. Y esa es nuestra experiencia. Muchas gracias. Y teníamos también por aquí ahora, ya se había unido Víctor Puente Castro, presidente de Brunes Jumentis. Manuel, te dejo un segundito a la escucha y añado a Víctor para que nos cuenten un poquito. Hola, buenas tardes, Víctor. Hola, buenas tardes a todos. Encantado de saludarte. Lo mismo digo. Pues estábamos comentando un poco cómo veis eso, como nos comentaba también Manuel ahora, el apoyo de administraciones, de eventos como el de Zamora, qué haría falta para que a lo mejor las instituciones valoren más un tipo de actividad que está más centrado en la investigación, en la difusión con calidad, no solo un evento festivo, sino como algo más, a lo mejor para un público más limitado, pero con mayor calidad en lo que se transmite. Bueno, siguiendo como ha comentado Manuel, la realidad que nos encontramos nosotros en Cataluña y mucho es lo que comenta. Buscamos por encima el espectáculo frente al rigor o cualquier otro hecho. El evento de Zamora, hay que reconocerlo, que tiene gran apoyo institucional y se nota en el desarrollo. Y por desgracia, la mayoría de administraciones y también otros grupos, como han comentado, que han entrado entre la recreación, pues aquí en Cataluña, por ejemplo, es muy típico ahora en las ferias medievales que muchos grupos del rol en vivo se vendan como recreación histórica medieval. Pues claro, esto también hace que las administraciones públicas prefieran invertir menos en más cantidad o más espectáculo frente al rigor. Muchas gracias. Y por ejemplo, si os parece a lo mejor más interesante a lo mejor actividades como esta, o a lo mejor también es interesante acercarlo, por ejemplo, a colegios, museos, como algo más cercano y a lo mejor durante, no como un evento a lo mejor puntual de una fecha, algo que a lo mejor se pueda llevar pues a museos, colegios o asociaciones durante más época del año, como hacerlo con más frecuencia para que a lo mejor la gente pudiera tenerlo como más accesible. Sí, Totalmente. Patri, dale. Sí, gracias. Pues yo cuando presento siempre nuestro dossier a los ayuntamientos, porque como hemos comentado antes, el concepto de recreación histórica, la mayor parte de las instituciones no sabe lo que es. Entonces creen que somos actores o que somos los típicos mercadillos medievales que hacen 4 cosas y luego sin ningún tipo de rigor y para divertir, únicamente para divertir a la gente, pero una vez que le presentamos que no, que somos historiadores, muchos de nosotros, historiadores profesionales, arqueólogos, que nos dedicamos a la historia, a la divulgación o a la enseñanza, ya dice, esto ya es distinto. En cuanto al tema de llevar o realizar actividades a otro tipo de recreaciones o eventos, como por ejemplo colegios, para nosotros es muy complicado porque, claro, esto no es nuestro hobby, nosotros nos dedicamos a otra cosa. Y entonces hacer actividades en institutos que tienen un horario de lunes a viernes por la mañana, pues es bastante complicado. Yo tengo la suerte de que, bueno, yo soy profesora y con algún compañero con Frank Gill, por ejemplo, que está estudiando posiciones, que tiene las mañanas libres, pues sí he podido realizar alguna actividad, pero en mi instituto que cuando tengo una hora libre, pues digo, bueno, pues la meto aquí y termino rápido y después me voy a dar clase. Pero no, es bastante complicado llevarlo sobre todo al instituto y colegios y los ayuntamientos. Cuando he propuesto, por ejemplo, ese tipo de, es decir, nuestras actividades, me dice, perfecto, pues, ¿qué os parece si vamos a hacer alguna actividad en los institutos, en los colegios? Y digo, no, tiene que ser los fines de semana y un evento aparte.
Entonces, y luego el tema de los museos, pues yo me he encontrado con que los museos son muy, muy poco receptivos. Porque primero, depende de qué museo, pero en general, por ejemplo, yo tengo el problema del Museo de Málaga, que he enviado un montón de mensajes y de correos de, mirad, podemos hacer esta actividad, que es un claustro súper bonito, tenemos actividades relacionadas con la cultura material del Museo Arqueológico. Yo he trabajado muchos años en arqueología preventiva y conozco bastante bien los restos arqueológicos que tenemos en nuestro museo, y me dicen, vale, ya lo veremos, y no me han contestado. Entonces, y esto me lo he encontrado en la mayor parte de los museos de Málaga. También me veo en el mismo problema que mis compañeros de Brunei, que todos los eventos que tenemos nosotros son fuera de Málaga. Este año hemos tenido, por ejemplo, el Cártima Eterna, que ha sido nuestro primer evento en Málaga. Digamos, una primera jornada de recreación en 10 años de experiencia. Y gracias a que al ayuntamiento pues le ha parecido bastante vistoso, y he tenido la confianza de la concejala desde el primer momento, pero otros ayuntamientos que te ignoran por completo. Entonces es bastante complicado buscar o fomentar, digamos, proponer eventos que te hagan y que te hagan caso, porque normalmente es como que te llegan esos eventos. Dice, bueno, van a hacer aquí un evento en un pueblo o en alguna ciudad y tú vas ahí, pero si tú contactas con un ayuntamiento, no, vamos, casi el 80% es que te ignoran, porque no les interesa, porque no quieren poner en valor su patrimonio, o quieren hacerlo de otra manera, o sobre todo porque no te toman en cuenta, o esto va a costar dinero y pasamos, porque hay que destinarlo a otro aspecto que también es una realidad. Bueno, eso la palabra a otra persona, otro compañero. No Manuel coincido o José. con Patricia, ¿no? Que es complicado a lo mejor hacer actividades paralelas, diferentes, por ejemplo, yo que sé, pues una ponencia de algún historiador que hable sobre el tema que a lo mejor se va a tratar en la recreación y demás, pero bueno, como dice Patrick, es complicado el tema de los institutos y los coles fuera de los fines de semana, porque al final, ojalá muchos nos pudiéramos dedicar a este tipo de cosas tan profundamente, pero al final es un hobby. Somos los locos de la recreación, que al final tenemos que sacar, pues eso, tiempo de las vacaciones, los fines de semana, que es cuando hacemos los eventos. Aquí la verdad que por lanzar algo diferente, aquí en Extremadura sí tenemos, por lo menos nuestro grupo sí tiene algo más de facilidades quizás para hacer eventos, pero porque tampoco son eventos enormes, quitándole Mertaludia que se hace en Mérida, sino que al final hemos logrado contactar con algunos yacimientos donde tienen centros de interpretación y hemos intentado pues darles vida, siempre intentando hacer proyectos, pues eso, tampoco te puedes subir a la barra pidiendo una pasta enorme, porque al final es que sabemos hasta dónde llegan las limitaciones, pero sí es verdad que nos dan esa libertad de poder hacer actividades, pero siempre enfocado a algo muy concreto, en plan de una mañana generas unas actividades en el yacimiento o en el centro de interpretación un sábado y ya está, ¿no? A lo mejor pues el sitio, el pueblo, ese ayuntamiento pequeñito aprovecha y se une a lo que tiene el centro de interpretación y a lo mejor te organiza pues la típica marcha de esta gente que va a hacer una caminata y a lo mejor va a ver la actividad allí, ¿no? Pero sí es verdad que hemos visto que algunos sitios sí están por la labor de querer hacer algo diferente. Lo que pasa es que ya se empieza a ver ese pequeño sentido oscuro de que ya empiezan a haber fiestas en otros sitios, ya empiezan a querer meter algo durante el fin de semana, que si el mercadillo. Entonces, bueno, tienes que intentar un poco separarte y decir, mira, nosotros estamos en el centro de interpretación, si queréis hacer algo en el pueblo, pues al final otra cosa diferente, ¿no? Pero sí es verdad que, bueno, que aquí por ahora estamos encontrando algunos sitios que sí quieren hacer algo más divulgativo, pero ya te digo, siempre cosas muy pequeñitas y nada, si quieres irte a hacer algo más festivo, rollo, pues eso, el mercado medieval, pues sí tienes muchos sitios, pero vamos, de ahí huimos como de la peste. Y sí, si quieres hacer eventos quizás más grandes, pues ya te tienes que salir fuera de la comunidad, quitando el Mertaludia que tenemos en Mérida, ya pues eso, eventos así más fuertes donde tengas recreación, pues el Complutum, tienes Filena, o bueno, está saliendo también en Málaga, creo que también había otro, no sé si
dime, Patri, si es en Cádiz, puede ser el último que se hizo en septiembre, puede ser, ¿vale? Bueno, hay algunos otros eventos, pero bueno, ya sí que tienes que salir fuera. Que de hecho en el de Cádiz muchos nos llamaron, creo que Álvaro, a Durbe, a nosotros y no sé si alguno más, nos llamaron para ir a participar en la jornada y nos dijeron que éramos poca gente. Sí. Que en plan, bueno, ¿cuántos queréis? ¿80? Dijimos, bueno, pues nada, y han montado una jornada, la verdad es que tenían bastante buena pinta, pero claro, no sé realmente qué grupo al final fueron. No sé qué es que es el cambio, ¿no? Es la forma esa de pensar de qué es recreación histórica y qué es una fiesta temática con corte histórico, ¿sabes? O corte que emula la historia, porque al final es que no tiene nada que ver. Entonces yo creo que piensan que una recreación histórica es gente vestida de romano, cuando realmente no lo es, simplemente una fiesta temática. Que puede ser más cara, más barata, es lo que lleves encima, pero al final es algo súper anacrónico y que, bueno, que puede aquello emular algo, pero no es nada. Entonces, yo creo que es el concepto de decir, bueno, pues por lo mínimo valís 30, ¿no? Madre mía, es imposible. Entonces, el tener este tipo de actividades, la verdad, como la de Zamora, pues, hombre, que algo diferente y con un enfoque, sobre todo el enfoque es totalmente distinto. Que es lo complicado de encontrar en otros sitios, la verdad. Yo, por seguir un poquito también la línea, lo que preguntabas en cuanto a divulgar en centros escolares y a nivel de calle, más o menos, en museos y demás, sí que es cierto que somos todos profetas fuera de nuestra tierra. O sea, si nos pusiéramos a contar los kilómetros que nos echamos a la espalda al final de año, o que muchas veces tienen nuestros coches, no nos sería beneficioso realmente a nivel físico, a nivel de desgaste, a nivel de trabajo, hacer un evento, porque realmente en nuestras casas solemos tener pocos. Muchos son, pues la mayoría nos tenemos que desplazar, o sea, desplazar lo más cerca, en mi caso, por ejemplo, a Zamora. Hace poco el último que hemos tenido nosotros ha sido en Tarragona, que es relativamente cerca comparado, por ejemplo, con los compañeros de Málaga, pero aún así no dejan de ser unas horas. De todas formas, desde la Celtiberorum sí que intentamos llevar a cabo una divulgación más de andar por casa, entre comillas, de acercarnos más a los centros educativos que tenemos aquí dentro de las posibilidades, porque como bien comentaba Patricia antes, lamentablemente, aunque nos encantaría posiblemente a todos los que estamos aquí que este fuera nuestro trabajo, nuestro medio de ganarnos la vida, pues no tenemos esa cultura de que el conocimiento tiene un valor. Entonces, muchos nos tenemos que dedicar a otra cosa. Anecdóticamente, a mí mucha gente cuando se entera de a qué me dedico, de que hay fines de semana que me he visto de esa forma rara y me voy y me hago una kilometrada para irme a explicar cosas que al final se quedan como, mira, este es mi amigo el que hace cosas de romanos. Muchos, los que se interesan un poquito más, anecdóticamente me preguntan por qué yo, como docente, me dedico a hacer esto. Y yo siempre lo explico de la siguiente forma, y es que nosotros somos divulgadores, vamos a explicar. Y a la hora de explicar, a mí me da igual un niño de 7 años que un adulto. Yo voy a explicar con las diferencias que ellos tienen, que se puede tener por edades, por niveles cognitivos y demás, pero yo soy profesor, entonces mi labor es explicar, y me da igual explicar en un aula que explicar vestido en un parque como en el caso de Zamora. Lo que me interesa es llegar al menos a una persona. Con eso voy holgado. Entonces, desde ese punto, la Celtiberorum, por ejemplo, sí que hemos intentado colaborar y solemos colaborar dentro de la medida de nuestras posibilidades. Ahora que desde hace unos años se llevaron a cabo, al menos aquí en Cantabria, los planes de innovación pedagógica y organizativa, conocidos popularmente como PIPO, en el que se hacían actividades por la tarde o se llevaban a cabo, se unificaba la jornada partida y por la tarde se llevaban a cabo talleres.
sí que hemos intentado colaborar en esos momentos, bien a través de la universidad, como ha sido el caso hace unos años que pudimos trabajar en conjunto con la universidad, con la Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de Cantabria, en un proyecto para llevar llamado La Universidad en tu barrio, la universidad en el colegio. Se intentaba pues, acercar el conocimiento académico de una manera diferente a las aulas de los colegios de Cantabria. También hemos intentado colaborar con todas aquellas asociaciones que hemos tenido cerca, actividades, o sea, la más bonita que recuerdo, por ejemplo, es acercar los museos al aula, llevar a los colegios, a diferentes colegios de Cantabria, pequeñas salas o pequeñas representaciones museográficas, de tal manera que los alumnos no solo recibiesen una charla magistral, sino que pudieran llevar a cabo un conocimiento de ciertas piezas a partir del manejo, el uso, la investigación, de dónde viene, y luego integrar todo ese conocimiento a un nivel multidisciplinar en los diferentes campos que se llevan a cabo en el centro educativo. Entonces, bueno, desde mi asociación sí que intentamos lo más posible favorecer y fomentar esa faceta de divulgadores que creemos que es necesaria e importante a la hora de explicar qué es lo que hacemos cuando vamos a vestirnos raro. Vamos a vender nuestro libro, a divulgar la historia, a divulgar unos conocimientos que tienen un valor y es importante que se den. Muchas gracias. Y además, en el fondo, también, un poco lo que comentas, es fomentar la protección del patrimonio para todos, ¿no? Porque llegáis también a generaciones muy jóvenes y todo lo que se consiga en cuanto a que valoren lo que tenemos, la investigación, todos los trabajos que realizáis, eso fomenta que en el futuro, pues, estas nuevas generaciones lo valoren más y lo protejan más, ¿no? Por supuesto, o sea, hay la pregunta más empleada o más usada por los alumnos es ¿y esto es de verdad? Entonces, ante una espada, un arco, una vestimenta, tal. Entonces ahí viene la labor de explicar, pues hombre, ¿de verdad? Pues es, evidentemente es de verdad. No es plástico, no es madera, son los materiales que se usaban en la época. Una espada de metal es metal. Ahora, ¿es de verdad en cuanto a, siempre les decimos lo mismo, ¿es de verdad en cuanto a que tiene casi 2000 años? No, o sea, no lo es. ¿Por qué? Porque si fuese de verdad, y es aquí donde viene esa protección del patrimonio, si fuese de verdad, esto tendría que estar en un museo, porque todo lo que encontramos en un yacimiento, todo lo que es histórico, tiene que estar protegido para que todos podamos acceder a ese conocimiento y podamos preservarlo el mayor tiempo posible. Entonces, desde ese punto sí que intentamos hacer también una labor de concienciación en cuanto a no voy a un yacimiento y me dedico a destrozar, o si veo algo me lo llevo. Si me lo llevo es para entregarlo o dejarlo en un lugar que no solo yo pueda disfrutarlo, para tenerlo en mi casa. Bueno, pues no merece la pena. Muchas gracias. A ver, coincido con vosotros. A nuestra asociación le pasa como a los compañeros del sur, problema de colaboración con colegios, lo intentamos año tras año, ahora hemos iniciado conversas con la Universidad de Barcelona, pero claro, nos encontramos limitados con que esto es nuestro hobby, no nuestra forma de ganarnos la vida, entonces nos es difícil. Colaboramos con algunos museos como el de Cerdañola, del Vallès y de la zona de Barcelona, porque podemos hacer alguna actividad de cara al fin de semana, pero obviamente todos son centros educativos y cualquier cosa dependiente de ellos desean las actividades de lunes a viernes, horario de mañana, y eso cuesta combinarlo. De acuerdo, pues a ver, estoy de acuerdo con lo que habéis dicho y le da un poco más que aportar al debate. Pero bueno, eso es cierto que no, solemos encontrar bastante trabas de falta de interés por parte de la administración. Y a ver, entiendo que es lo que decíamos antes, quizá que si la historia la hemos recibido, sobre todo en la educación
obligatoria como algo aburrido, algo accesorio, pues entiendo también que haya esta falta de interés de la administración. Pero luego, cuando si encuentras a alguien que conoce la historia y que comparte también el interés o sea, el interés que tenemos nosotros, como pasa en Zamora, pues ocurren estas cosas que son eventos muy chulos donde ves que hay una colaboración por ambas partes, un interés, una pasión por divulgar y por que el conocimiento llegue a cuanta más gente mejor, que al fin y al cabo nosotros somos esos divulgadores. Nuestra modesta aportación es esa, es que la gente conozca mejor parte de su historia. Muchas gracias. Yo quiero añadir a lo que ha comentado Manuel, que digamos, a los espectadores, cuanto más cotidiano sea el tema, más les atrae. Cuanto más esté dentro de su día a día, más les gusta y más les apasiona y más preguntan. Por ejemplo, no hemos visto con el tema de gastronomía romana que las señoras mayores les encanta. Y sobre todo también el tema de la cosmética o cómo vivían o cómo se escribían también en la época, cómo escribían. Eso, la gente, es un tema que no siempre llama tanto la atención de primera mano como, por ejemplo, no sé, digamos el tema así que más llama la atención, que es el ejército, pero siempre hay otro aspecto social y a un público mucho más, digamos, numeroso, que le atrae muchas más cosas. Por eso, bueno, tradicionalmente la recreación histórica nació sobre todo con el tema militar, que es importante, pero ahora se ha, digamos, encaminado también mucho al aspecto civil, que toda la recreación, bueno, todos los grupos que estamos aquí nos dedicamos ahora a ello, no devaluando evidentemente el aspecto militar, pero en general llama muchísimo la atención, sobre todo pues de las personas mayores o de gente que le gusta más ver cosas de su día a día en la época romana. Muchas gracias. Álvaro. Bueno, desde nuestra experiencia, el acceder a institutos, colegios y demás, lo intentamos siempre que podemos, pero es lo que han comentado los compañeros. Nos encontramos con situaciones en las que trabajamos en diario, entonces no podemos ir en los mismos horarios, aunque hemos empezado a diseñar una serie de pautas en los distintos eventos en los que hacemos como una especie de mailing masivo a los colegios para que vengan al evento. De esta manera se conforman como excursiones organizadas muchas veces incluso por profesores y vienen pues con las clases o muchos alumnos interesados y de esta manera pues por lo menos les atraemos a estos eventos que están cerca de su hogar. Y en caso de poder disponer nosotros de opciones, ya sea porque uno de nosotros tenga unos horarios de tarde o porque no trabaje, o por lo que sea, pues siempre nos hemos ofrecido por ir a estos centros. De igual forma nos pasa un poco con los museos. Nosotros, sobre todo en la Comunidad de Madrid, nos vemos un poquito más limitados, ya que tenemos pues museos pues el Museo de Arqueológico Nacional o el Arqueológico Regional, pues tienen ya una agenda muy apretada con todo muy organizado, entonces es complicado, primeramente, el acceder a alguien o a un organizador que de verdad tenga voz y voto en las decisiones del museo, que quiera de verdad entrar, y luego el que tú puedas ofrecerles algo que de verdad les interese, más allá de la rompedura de cabeza que les puede suponer el meterlo en la agenda, ¿no? Entonces, eso sí que nos ha costado un poco y sí que seguimos trabajando en ello. Pero bueno, de momento donde más nos vemos reflejados es sobre todo con la colaboración con la Universidad de Alcalá, que al ser alma mater de muchos de nosotros, pues nos ha resultado un poco más fácil poder acceder, pues realizando pequeños proyectos, participando en clases, mostrando pues complementariamente a lo que viene a ser el currículo de esa asignatura, pues un apoyo visual, ¿no? Y también el uso de la recreación como instrumento histórico, ¿no? En el sentido tanto de la divulgación como también de la investigación. Entonces, ahí sí que hemos podido hacer un poquito más, aparte que con las labores con los colegios e institutos, pero es bastante limitado, sobre todo por los horarios y muchas veces también primeramente por desconocimiento de organizadores, docentes que no conocen en profundidad la recreación histórica
y les viene a la mente pues simplemente pues feriantes, que ya va cambiando ese modelo y se va viendo más, sobre todo estos profesores más jóvenes, tanto en universidad como institutos o colegios, que conocen la recreación de haberla visto o incluso de haber participado y sí que quieren incluirla en la docencia. Entonces, ahí sí que intentamos apoyar siempre que podemos y siempre que tengamos disponibilidad. Muchas gracias a todos. Muy interesante. Además, también eso, la parte de la universidad que tiene una fuerza importante para hacer cosas y que puede a lo mejor valorar estos trabajos y echar la mano para ayudar en la parte de difusión, que también les viene bien a ellos. Por no quitaros más tiempo, si queréis ahora un poco más adelante, a lo largo del año, charlamos ahora un poquito más si queréis en particular con cada uno de los grupos. Sí quería preguntaros de eventos en los que hayáis estado o museos que realizan actividades o yacimientos que realizan actividades, si nos podéis recomendar para todo aquel que pueda escuchar luego el audio o el vídeo, que quiera conocer algún lugar en el que hacen alguna recreación histórica con ese punto de calidad o que vosotros lo valoráis más, ¿cuál nos recomendaríais en este caso? Yo seré breve. Recomiendo quien viva en Cataluña, Tàrrega Viva, en mayo. Es uno de los eventos de recreación más veteranos de España y vale la pena porque tienes de todas las épocas. Tienes, por ejemplo, romanos del siglo I, luego del siglo IV que están los Septimani, luego también traen griegos. Tienes mucha recreación civil, gastronomía. Es un abanico, el programa es enorme, no te lo acabas. Entonces, para quien viva en Cataluña, Tàrrega Viva, en mayo. Es buen como público y nunca defrauda. Muchas gracias. Luis, y le voy dando paso a Víctor también. Vale, muchas gracias. A ver, yo, siguiendo un poco lo que decía al principio, yo aconsejaría, por aparte, te voy a reconocer que es meternos en un jardín, o al menos desde mi punto de vista, en un jardín bastante complicado, recomendar uno. Yo Bueno, recomendaría... tampoco, no obligatorio, o sea que si es o incluso si queréis irnos un poco hasta algún yacimiento, algún museo que sepáis que están haciendo las cosas bien y en algún momento puedan meter alguna actividad un poco vinculada, lo que os apetezca. Yo sí recomendaría ir a todos los que se puedan, o sea, así de claro. O sea, no me voy a andar por las ramas. Hay eventos muy buenos, como por ejemplo el que organiza Aturbe en Complutum, el que está por segundo año, que realizan los compañeros Septimani en Senselles, que lleva, por ejemplo, una dinámica inmersiva bastante interesante. O sea, hay eventos muy buenos. Luego hay eventos, bueno, hay eventos diferentes. Aquí algunos participamos, por ejemplo, en jornadas que se llevan a cabo en agosto en diversos lugares, que son muy accesibles y que son interesantes más que nada porque siempre es bueno ver un poquito el punto de vista de todos los eventos y ver por qué se producen y cuál es el objetivo que tienen o la idiosincrasia que hay detrás de ellos. Tanto como visitante como participante también. O sea, es muy interesante verles. Todos tienen algo que al final les hace mágicos y especiales, por decirlo de alguna forma, no tan académica, no tan seria. Y bueno, pues siempre te quedas con algo bueno de todos y llevas un aprendizaje, que es lo más importante de todos, de cómo, de todos esos eventos, de esos tipos, en los que ves formas de actuar o formas de no actuar. Entonces, bueno, yo aconsejaría ir a todos los que se pueda, de la índole que sean. Luego ya cada uno que Sí, seleccione valorarlos. en función de su gusto o su necesidad de conocimiento o incluso el que quiera poner un nivel de decir, bueno, pues yo me considero que estoy en este nivel, que soy, que seleccione. Pero todos tienen algo interesante que aprender. Muchas gracias.
Pues yo coincido con el compañero, en sí no hay que cerrarse a ir a ningún evento, porque a veces los más perdidos o más pequeños en los cuales yo he estado son los que más descubren cosas nuevas. Coincido también con Manuel, aquí en Cataluña el más recomendable también desde el punto de vista sería Tarraco Viva por la gran variedad de actividades y grupos que participan en ellos. Seguido se podría mirar alguna ciudad importante como Badalona, que hacen también la feria romana. Yo lo único que podría apuntar es que cualquier persona que le interese intente evitar todo lo que venga bajo el nombre de feria o mercado como un elemento de recreación, porque ahí va a ser más fantasía y diversión. Muchas gracias. Al final, como decía el compañero, ¿no? Que es complicado el decir pues cuáles recomiendas, porque al final siempre te puedes encontrar pequeñas cositas interesantes, a lo mejor en un evento que a nivel de recreación no es tan potente, ¿no? Pero bueno, Complutum Renacida en Madrid creo que es un formato que para el recreador es genial, porque incluso para el visitante va a haber recreación en un espacio dedicado solamente para ello. Por tirar un poco por casa en Mérita Lúdica, también está muy bien, pero claro, aquí ya vemos una diferencia en el sentido de que hay fiesta y recreación, pero sí es verdad que hay un calendario extensísimo de actividades de recreación en espacios arqueológicos, que eso es lo interesante. Como decía el compañero, el fijarte muy bien qué es lo que vas a ir a ver, ¿no? O qué enfoque es el que estás buscando. No sé, bueno, la Tarraco Viva, yo no he estado personalmente, pero bueno, sí he visto todo lo que ofrecen, es maravilloso el enfoque que tienen, siempre enfocado a algo muy, pues eso, muy divulgativo, con actividades de mucha calidad, grupos que siempre van buscando, pues eso, una calidad en los grupos. Y bueno, la verdad que es que hay muchos más eventos, pero como decía el compañero, siempre buscar un poco qué es lo que queremos, ¿no? Si queremos al final encontrar actividades de divulgación con una calidad, con un enfoque, pues eso, con una base y con lo que tú estás viendo, que tenga una base científica o por lo menos que tenga una base en la que no sea nada inventado y que sea algo que sea instructivo, más allá del mero espectáculo, pues bueno, siempre buscar qué grupos son los que hacen esas actividades y fijarte qué es lo que te van a ofrecer, ¿no? Muchas gracias. Bueno, nosotros tenemos una serie de eventos fijos ya durante el año y el primero de ellos es uno de nuestros favoritos, el Complutum Renacida, que lo organiza Durbe, que llevamos yendo muchos años y siempre uno de los eventos de mayor calidad, tanto a nivel organizativo como gestión. Mis felicitaciones, Varo, porque te pega siempre todos los años una paliza brutal. Y bueno, para nosotros es una asistencia obligatoria y siempre lo pasamos muy bien y hay un alto nivel de recreación debido a los grupos que asisten y luego el nivel del evento y el interés por las instituciones. Luego este año hemos ido y recomiendo muchísimo el Emerita Lúdica, que bueno, Javier también nos apoya muchísimo en ir este año también. Y para nosotros es un descubrimiento porque la primera vez que fuimos no sabíamos muy bien cómo iba a ser, pero como ha comentado, es una mezcla de rigurosidad histórica debido a que van muchísimos grupos muy buenos y con un alto contenido científico y luego una fiesta, un ambiente que es espectacular y luego que los yacimientos y pabellones romanos son gratuitos y está totalmente abierto al público y todo el pueblo está orientado a esa festividad y es una experiencia increíble. Y bueno, y ya luego tirando también para el motivo de esta entrevista, las jornadas de recreación de Zamora están cogiendo bastante impulso desde el año pasado, en nuestra segunda jornada, pero en un futuro, si seguimos teniendo el apoyo de las instituciones, podemos tener un evento de primera calidad dentro de España. Y bueno, y también Cencelles, que este año también hemos repetido,
lo interesante de ese evento, como ha comentado Luis, es la inmersión, que todo tiene que ser, es decir, nosotros vivimos en un campamento y no podemos tener ni aparato electrónico, ni comer comida actual, nada, y todo tiene que ser de la época, y también es una experiencia que es bastante gratificante porque, digamos, como he comentado, todos los eventos son distintos, entonces que está bien no hacer siempre lo mismo. Pero ante todo yo creo que estos eventos tienen que tener, bueno, nuestra filosofía, por así decirlo, de grupo tiene 4 conceptos fundamentales, que es, en primer lugar, la investigación. Todo nuestro trabajo se basa en las fuentes tanto escritas como arqueológicas e historiográficas. No nos inventamos absolutamente nada y todo lo que, digamos, explicamos a lo largo de las explicaciones tiene su base científica. Luego la difusión, tenemos que saber cómo transmitir esa información. No estamos dando una conferencia de universidad, porque para eso nos sacamos un doctorado y hacemos una conferencia en la universidad o en un congreso. Nosotros no venimos acá a hablar de mi libro durante hora y media, porque la gente se aburre. Entonces tenemos que saber cómo motivar a que la gente siga escuchando en una charla o en una digamos, explicación de no más de 20 minutos y con un ritmo bastante heterogéneo. Luego, el aprendizaje, la gente tiene que ser consciente de que no viene a que los niños corran o bueno, a ver una obra de teatro, a divertirse, que también, pero hay que pararse a escuchar a los divulgadores y a los recreadores de que esto es digamos, tiene su aspecto científico y que venimos a aprender. Y luego pasarlo bien, que sea divertido para todo tipo de público. Entonces, es muy complejo porque podemos tener tanto un profesor de universidad como niños o adolescentes que a los 2 minutos desconectan. Entonces, buscar el equilibrio es muy, muy complejo porque tenemos que trabajar y tenemos que fundamentarnos en una base científica y tenemos que darnos a valer, pero tampoco podemos extendernos demasiado y aburrir al espectador. Entonces es bastante difícil encontrar ese equilibrio. Pero en general, en todos los eventos, y creo que hablo por todos los miembros que estamos aquí, nosotros nos basamos en esos aspectos. Esa es la recreación histórica. No es nos vestimos de romanos y nos hacemos fotos. Entonces, sino que tenemos un interés en divulgar y en hacer que el espectador se divierta, pero en base a un aspecto científico y historiográfico. Bueno, en mi caso, pocos eventos quedan ya para recomendar. Simplemente diría que cualquier evento en el que esté cualquiera de los grupos aquí presentes, pues merecerá muchísimo la pena porque sabes que va a ser un evento de calidad, ya que son grupos que van a darlo todo y que tienen una profusa investigación detrás de cada elemento que están portando. Lejos ya de eso, un evento de recreación histórica, que sea de recreación histórica y no sea una fiesta, como se ha mencionado, merecerá la pena el acercarse simplemente por salir de estas áreas tan comunes como pueden ser documentales, libros, cómics o películas y que la gente vea in situ este tipo de actos culturales que pueden ser algo tan poco cotidiano. Ya simplemente por ese impacto, por las dudas que puedan surgirles, aunque el evento no sea de extrema calidad, y por el hecho de ver pues estas vestimentas, estos elementos, pues ya merecerá la pena. A partir de ahí, simplemente, pues como con todo hobby, ¿no? Al final es ir escalando, dándote cuenta de dónde se encuentra esa calidad y tú mismo, pues, ir refinándote y queriendo ir a más eventos, conocer más en detalle. O sea, que tiene que hacer un poco la función de picar a la gente, al espectador y enseñarle algo en el proceso. Así que, en resumen, cualquiera de estos eventos o cualquiera de estos grupos servirán para ese propósito. Muchas gracias. Además es eso, conseguís picarle la curiosidad a la gente y que os siga luego la pista y esté pendiente de actividades similares en otras zonas. Agradeceros que estéis hoy aquí con nosotros. Aparte, todo lo que decía, por ejemplo, Patricia, del trabajo de investigación, divulgación, difusión, todo, preparar todos los materiales, todo el trabajo que os lleva, pues llegar al lugar, organizar todo. O sea, que no solo cuando la gente empieza a llegar, ¿no? O sea, que tenéis
lo que comentaba Luis antes también, viajes muy largos, llevar todo el material, preparar, recoger y además que lo hacéis en vuestro tiempo libre, sobre todo en la parte de fines de semana. Agradeceros todo ese trabajo, todo lo que la gente no ve cuando va a estas jornadas y esperamos poderos ver ahora en próximas jornadas en Zamora o en otros eventos en los que podáis estar en los próximos meses. Muchísimas gracias. Muchas Será un placer. gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a vosotros por vuestro trabajo y si coincidimos en los próximos meses, si queréis vamos conociendo un poquito más así a todos los grupos. Muchas gracias a Cors Prima Celtiberorum. Gracias. Muchas gracias a Gens Baética, a todos los componentes, a Brunes Jumentis, a Urbe Cóndita y a Divulgación Tanit. Agradecer mucho que habéis estado con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti también. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ti. Gracias. Un placer, un abrazo. Yo.